Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Bienvenidos a La Semilla Podcast. Bueno, una semana más, hermana Betty, seguimos en el estudio de Efesios, ¿no? Sí. Y vamos a proseguir con el versículo 7, ¿verdad, hermano? Es el versículo 7. Versículo 7, la parte B. La parte B. Entonces, a ver, ¿qué nos dice Efesios 1:7, parte B? Dice... Hasta el 9a. Ya nos dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, ¿no? Según su beneplácito, dice. Según su beneplácito. Entonces vamos a ver ahora los resultados de la redención. La redención incluye toda buena dádiva que se puede concebir, todo lo bueno. El resultado. Y en el versículo 3 de Efesios, que ya hemos leído a principio de nuestros programas, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, toda buena dádiva, todo lo bueno, todas las bendiciones espirituales tenemos como resultado de la redención, cosas que los que no son redimidos no pueden disfrutar. Y ahora vamos a ver, aquí vamos a profundizar más sobre lo que son las bendiciones espirituales que Pablo está hablando aquí, que no hemos hablado tan profundamente la otra vez. Aquí el versículo 3. Y aquí no se refiere a bendiciones materiales con el fin de diferenciarlas de las no materiales, sino al origen divino de las bendiciones. Entonces, ¿cuál es el origen divino de nuestras bendiciones? Son espirituales, no son materiales. El origen, porque quien nos va a dar es Dios. Y Dios vive en el cielo. Ahí por eso dice lugares celestiales, bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque de ahí viene. Ahí no está se refiriendo haciendo diferencia de materiales y no materiales. Entonces aquí está se refiriendo, cuando Pablo habla de las bendiciones espirituales, él habla del origen, la fuente, de donde proceden las bendiciones para los redimidos. Que son, o sea, que es espiritual, ¿no? Es espiritual. Que viene de Dios. Porque somos hijos de Dios. Nosotros ya estamos, por eso él dice que estamos en los lugares celestiales, asentados en los lugares celestiales con Cristo. O sea, es otra dimensión. Estamos aquí. No es que seamos muy, que esto nos torne orgullosos, pero esa es la realidad nuestra. Y el mundo espiritual, porque nosotros tenemos que dejar bien claro, hay el mundo material, es físico, pero hay un mundo espiritual. Claro, entonces, y es por eso que estas bendiciones no las podemos ver con nuestros ojos materiales, ¿no? Por eso, porque son espirituales. Muy bien, entonces... esas bendiciones, ¿no? Esas bendiciones, su origen es divino. Nosotros tenemos que saber que las bendiciones que vienen sobre nuestras vidas es de origen divino. Y sea que nos ayude en nuestros espíritus, o en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra vida diaria, o en cualquier otra área. Esas bendiciones, su origen es divino. Entonces, a pesar de que sean espirituales, pueden ayudarnos. Puede ayudar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo.
pero eso tenemos que saber que no es de nuestra fuerza. Claro, que no es algo que nosotros ganemos. No. Es Dios Dios que nos da, ¿no? nos da voluntariamente. Ujú. Ese es el primer resultado de la redención, ¿no? Las bendiciones espirituales. Entonces, aquí espiritual, cuando Pablo usa bendiciones espirituales, se refiere a la fuente, no al alcance de toda bendición. Es fuente. A veces nosotros no entendemos esto, mas para tener algo sobre nuestras vidas o lo que llegamos a lograr es porque viene de lo alto. Por eso que Santiago diz que toda buena dádiva viene de lo alto. No es de acá, es de lo alto. Sorríe, es divino. E isso temos que entender. Muitos cristianos pedem a Deus, eu creio que eu já he hecho esta oração. E creio que muitos outros também han hecho. Não sei se tu has hecho, pero eu he hecho. Muitos cristianos pedem a Deus de maneira contínua, coisas que Ele já lhes ha dado. Claro, sim. Presta atenção. Algum dia tu oraste pedindo a Deus, pedindo paz? Sim. Eu também. Claro. Pero vamos a ver aqui que diz em São João 14:27. E muitos em culto de missões oram por la paz, não? Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Então, se pedir paz, orar pedindo paz a Deus, é inútil, porque Ele já nos dio. Já nos deu. Outros oram pedindo amor. Romanos 5:5, que diz? Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, muitos oram, Senhor, dá-me mais amor. Deus não vai. Isso aí é uma oração vana, porque Deus não vai fazer, porque já lo ha hecho. Claro, ya tenemos el amor, o sea, estamos pidiendo algo que ya tenemos. Más bien que tenemos la responsabilidad de transmitirlo ahora sí, o demostrar. Sí, demonstrar. Oram por la felicidade e gozo. Muitas pessoas. Vamos ver o que diz São João 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ya tenemos el gozo. Pedem a Deus fortaleza. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, claro. Então são orações que nós outros já não devemos mais hacerlo. Porque todo isso Deus já nos ha dado. Lo hacemos porque eu he hecho por ignorância, por não escudriñar as escrituras. Mas já de hoje em adelante, já nada mais os que nos escutam vão fazer essa oração. Eu sei que muitos han hecho. Muito hecho. Agora vemos que disse Juan, 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Não é que Deus queira dar-nos, senão que Ele já nos bendijo, já nos deu. E com toda a bendição espiritual, nós outros estamos completos em Cristo. Em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Colossenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero muitos podem dizer, então, o que fazer? Por que orar? Sim, claro que temos que orar se queremos um trabalho, temos que pedir a vontade de Deus, tudo assim. Pero essas coisas que já he nombrado, já não se necessita orar. Claro. Se alguém não tem paz, ou perdeu a paz,
es porque ahí entró un virus. Claro, algo ha pasado ahí, ¿no? Algo ha pasado. Tal vez su falta de comunión puede ser, ¿no? Ujú. Pero amor, a veces también nosotros somos culpables porque permitimos que a veces el pecado nos domine, ¿no? No lo voy a hacer. Claro. O que pensamientos crezcan en nosotros, Ajá. envidia, Ajá. todo eso, entonces. Porque todos son pecados, ¿sí o no? Ujú. Envidia, tener un pensamiento, eso es pecado también. Entonces hemos visto que Dios ya nos bendijo, ¿no? Con todo lo que necesitamos. Nuestros recursos en Dios no solo son prometidos, sino también poseídos. Ujú. Porque Dios no son los políticos, ¿no? Porque los políticos te prometen, pero Ujú. Te promete mucho, pero al final no cumple. no cumple, no Ajá. cumple. Y también no solo los políticos, otras personas, ¿no? Dicen, sí, te voy a ayudar, ahí no te ayuda. Pero Dios no. Ujú. Todos los recursos que Dios promete, estamos seguros que vamos a poseer porque Él es fiel. Claro. Todo cristiano tiene lo que Pablo llama la suministración del Espíritu. ¿Qué es suministrar, Juan? ¿Cuál es un sinónimo? Suministrar, proveer. Proveer, Ujú. proveer. É como distribuir, ¿sí o no? Claro. Entonces, todo cristiano tiene la suministración del Espíritu Santo. Por eso Ele vive dentro de nosotros para guiarnos. E para dizer a nosotros quando algo anda mal. Ujú. Essa é a função do Espírito Santo dentro de nós, guiar-nos, consolar-nos. Essa é a nossa fortaleza. O Espírito Santo nos fortalece. Deus não pode mais ou dar-nos mais de lo que já nos ha dado em seu Hijo. Ele não, todo o que Ele tinha para dar-nos já nos deu. Ele não pode dar mais, não existe mais. Claro, porque aí nos dice que já nos deu todo, ¿no? Todo. Todo. E Ele deu seu melhor, seu Hijo, por nós outros, para redimir-nos, para morrer na cruz. Ele não pode mais. A veces le pedimos cosas a Dios, ¿no? Que ya, o como ya hemos dicho, cosas que ya tenemos, seguimos pidiéndole. Igual el Espíritu Santo está en nosotros y a veces veo gente o personas, denominación, ¿no? Que siguen pidiendo, ¿no? Que tu Espíritu Santo venga, ¿no? Cuando ya está en nosotros, más bien tenemos que ser guiados por Él, permitir que Él nos guíe, ¿no? É um erro gravíssimo. Se viene sobre nós outro Espírito Santo. Eu já he escuchado também essa oração. Sí. E isso é bárbaro. Claro, o sea, ya, eso sí es falta de conocimiento, ¿no? Porque eles já viram no dia de Pentecostés. Claro. E em Efésios capítulo 1, versículo 13, é muito claro. Há muita gente enganada. Viene sobre mim Espírito Santo. Llena-me. Pero para ser llenado hay requisitos. Claro, no es que es mágico, ¿no? No es mágico, no es como yo llegue a un caño, abro el caño y coloco mi vaso, no. Claro, no es así, sino hay cosas que tenemos que hacer. Ya, por ejemplo, Efesios 1:13 nos dice, ¿no? En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, una oración que no se debe hacer, y una petición que no se debe hacer a Dios, es que envíe su Espíritu Santo. Espíritu Santo, claro, porque ya tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como vemos aquí, o sea, hay muchas cosas que Dios, o que nosotros, oramos, pedimos a Dios, porque tal vez estamos esperando que sucedan de forma mágica, como ya lo dijimos, ¿no? De que vamos a tener paz y Dios nos va a poner como una inyección de paz, de gozo, de no sé, ¿no? Más bien nosotros tendríamos que acercarnos a Dios, ahí es donde vamos a
a encontrar todas esas cosas. Exatamente. Uhum. Nós temos que manter uma relação com Ele para esse gozo, não? Claro. E não está, Senhor, dá-me gozo, dá-me alegria. Uhum. Não. Si tenemos la comunión con Él, eso es constante, es una fuente. Uhum. O sea, no tenemos ni que pedir, o sea, ya la tenemos. No podemos ni pedir porque el hecho de estar en compañía, en comunión con Él, vamos a sentir eso. Claro. Eso es interesante. Entonces, no hay más que podamos recibir. No hay más. La necesidad del creyente no es recibir algo más, sino hacer algo más con lo que ya tiene. Claro, esa es nuestra misión, ¿no? Hacer que el reino de Dios se muestre aquí por medio de nosotros. Claro. Si ya hemos recibido amor, demostrémoslo. Es como que Dios ya nos dio todo la armadura para ir a la guerra, pero no vamos, estamos pidiendo la armadura que ya tenemos. Y este también es otro detalle, Juan, que la armadura que vamos a ver más adelante, no es que vamos a colocar todos los días esa armadura. El momento que nosotros hemos aceptado a Cristo, ese momento ya hemos recibido toda la armadura, ya hemos sido revestidos con esa armadura. Ya estamos preparados para hacer la obra de Dios. No tenemos que seguir pidiendo. Deberíamos estar preparados ya. ¿No? Entonces son cosas que todos ya hemos recibido. Entonces lo que falta es hacer algo con lo que ya tenemos. Más bien deberíamos orar por sabiduría para poderlo eso sí. hacer, ¿no? Eso es lo que Pablo ora al principio de esta carta, capítulo 1. Justamente eso. Sabiduría e inteligencia espiritual. Nuestra posición y posesión celestial son tan ciertas y seguras que Pablo habla de que ya nos resucitó y asimismo nos hizo asentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Não te dije al principio que en el mundo espiritual nosotros ya estamos con cuerpos nuevos, o sea, ya es una realidad. Nosotros no hemos visto eso, pero en el mundo espiritual ya está hecho. Ya está hecho, no es que va a ser hecho, ya está. Ya está hecho, claro. Entonces tenemos una posición y una posesión en el mundo espiritual. Pero Pablo se enfoca aquí en 7b, ¿no? Versículo 7b hasta el 9a, en dos aspectos de especial importancia, que después vamos a ver ahí. Uno es negativo, que es perdón de pecados, ¿no es así que dice? Perdón de pecados, sí. Y el otro es positivo, toda sabiduría e inteligencia. Aí em Efésios 1, que estamos analisando, 7, há dois aspectos importantes em esse texto, que um é negativo, que é perdão de pecados, e outro que é positivo, que é inteligência e sabedoria. Está no versículo 8, não? Versículo 8, o outro aspecto deste versículo, de lo que estamos tratando, de la redención, de los resultados de la redención. Y el primer resultado, como hemos visto, es el perdón. Es el perdón. El perdón. Y eso nosotros vamos a dejar para el otro podcast, porque no vamos a hablar todo. No vamos a alcanzar. Y dejamos para el otro programa. Entonces hay mucho que hablar sobre el perdón, ¿no? Por eso mucho que hablar, porque como te dije al principio, hay cosas que nosotros mismos, con años que estamos en Cristo, hemos sido perdonados, no entendemos. No entendemos todavía, claro. Entonces, bueno, lo dejamos para el siguiente podcast. Y aquí, bueno, hemos estado viendo que tenemos el perdón de pecados, que vamos a tratar ya el siguiente podcast. Y que nos dice con toda sabiduría e inteligencia también. Bueno, entonces recuérdense que no tenemos que estar orando por paz, gozo, no por todas esas cosas que ya Dios nos ha dado. Más bien
leamos nuestra Biblia, veamos qué es lo que Dios ya nos ha dado, qué beneficios hemos tenido, ¿no? Que ya hemos aquí también hablado, ya para poderlo poner en práctica, ¿no? Ya Dios nos ha provisto de todo eso para que ahora el mundo vea que nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Ya nos equipó, ¿no? Ya nos equipó con todo eso. Para la guerra. Para esta guerra que tenemos aquí en este mundo. Bueno, entonces quedamos aquí. Esperamos que haya sido un programa de mucha bendición para usted. Y síganos escuchando, compartiendo, escribiéndonos también, preguntándonos si tiene alguna duda. Y vamos a estar aquí dispuestos a responderles sus dudas, queremos también interactuar con todos los que nos escuchan, ¿no? Muchas gracias, muchas bendiciones. Muchas bendiciones, nos vemos en el siguiente programa.